Hoy vamos a hablar de uno de los hombres más valientes que ha engendrado mi querida patria. Un hombre que a lo largo del tiempo después de su asesinato se ha ido borrando de las mentes de los colombianos, pero que sería una falta de respeto para su legado olvidar quién fue, qué hizo y por qué murió. Nació en el año de 1946 en Neiva. Fue un gran político y un gigantesco ministro de justicia desde agosto del 83 hasta abril del 84, cuando fue cruelmente asesinado. Cuando terminó sus estudios secundarios en Neiva, inició su carrera de pregrado en Derecho en la Universidad del Externado de Colombia. Desde sus 18 años estaba inmiscuido en el mundo de la política, militando en un partido llamado MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, liderado por el presidente Alfonso López Michelsen. A sus 23 años fue elegido alcalde de su ciudad natal, Neiva, y a sus 28 se casó con Nancy Restrepo, y de su matrimonio nacieron 3 hijos. Fue electo representante suplente a la Cámara y 2 años después, cuando se dio cuenta que no iba a poder llegar al Congreso, optó por la vía diplomática. Fue designado como consejero de la Embajada de Colombia en Francia, donde 9 meses después, en el año de 1977, volvería a Colombia con un gran afán de seguir participando activamente en la vida política del país. Lara volvió y empezó a hacer campaña para el Senado con su movimiento Dignidad Liberal. Luego de una exitosa campaña, cumplió su objetivo. A sus 32 años se desempeñaba como un excelente catedrático en universidades como el Externado y la Javeriana, pero tenía un problema con las prácticas políticas del presidente de la época, Julio César Turbay, lo cual le causó disgusto entre muchos de sus seguidores. Para esa época, Lara conoció al que sería su gran amigo, Luis Carlos Galán, junto con el cual fundarían un nuevo movimiento político llamado Nuevo Liberalismo, que estaba en contra del liberalismo tradicional y clientelista de la época. Con las elecciones del 82 llegaron las esperanzas de que Galán llegara a la presidencia de la República, y debido a una ruptura dentro del Partido Liberal, dichas elecciones las ganó el señor conservador Belisario Betancur. Mientras el nuevo liberalismo cogía cada vez más fuerza dentro del gobierno, Lara había sido reelecto al Senado y cumplía una función parlamentaria, y el presidente le ofreció el Ministerio de Justicia, sin consultárselo a Galán, el cual no se molestó en absoluto cuando se enteró. Ministro de Justicia, doctor Rodrigo Lara Bonilla. Lara, muy agradecido con Belisario, le dijo que lo primero que haría es atacar e intentar tumbar el nuevo enemigo público del país, el narcotráfico. Y aquí es cuando entra al juego el macabro nombre de Pablo Escobar, un narcotraficante que, debido a que estaba lleno de dinero gracias a sus negocios ilícitos, quería ahora obtener poder político y decidió volverse congresista de Colombia para también así obtener inmunidad parlamentaria. Escobar intentó por medio del liberal Jairo Ortega colarse en el nuevo liberalismo, y Galán, en un discurso en una plaza en Medellín y con la aprobación de Lara, dijo que Escobar y Ortega no eran parte de las listas del nuevo liberalismo del Congreso, de tal manera que los expulsó públicamente del partido, debido a que no se esclarecía de qué manera Escobar había obtenido su fortuna, y además tenía unas investigaciones pendientes por el asesinato de unos agentes que intentaron capturarlo años atrás. Quiero decir que temblará la aristocracia y el galanismo, que con el apoyo de todos ustedes aplastaremos los títeres y los muñecos políticos de trapo que fabrica la oligarquía colombiana. Muchas gracias. ¿Usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. A Ortega y a Escobar, la expulsión del nuevo liberalismo solo los impulsó más para meterse en la política. Ahora tenían a un enemigo al cual enfrentar, y de la mano de Santo Eufemio Botero, otro cacique liberal, llegaron a colarse en el Congreso de la República, Ortega como congresista y Escobar como suplente. Así era como el narcotráfico empezaba a permear en la política nacional. El ministro de Justicia, Lara Bonilla, observando la gravedad de la situación y las implicaciones negativas que tendrían para el país en el futuro, se fue directamente contra Escobar. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Llevó al Congreso el problema de los dineros calientes infiltrados en el fútbol y en la política. Caliente. Su nombre ha estado vinculado a ese debate. Yo no lo llamaría dineros calientes, yo lo llamaría dineros amnistiados. Estas charlas iban dirigidas casi que especialmente contra Escobar,
causaron en este último un disgusto tan grande que empezó a pensar muy pronto en retaliaciones contra el ministro, que siempre lo acusaba a él en cada intervención que hacía. Hay investigaciones en los Estados Unidos que no puedo dar a formar aquí en esta noche en la Cámara sobre actuaciones delictivas. Del suplente, doctor. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. En estos instantes les voy a exhibir el pasaporte oficial que les puede mostrar a ustedes cómo el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la visa para visitar ese país. Además soy un visitante asiduo de esa nación. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta. La manera que encontraron los corruptos para intentar quitarle camino al ministro fue metiéndole un cheque que se filtró a su campaña al Senado por $1 millón que el narcotraficante Evaristo Porras había hecho. Quiero hacerle una pregunta muy respetuosa al señor ministro de Justicia. $1 millón en un cheque a nombre del doctor Rodrigo Lara, y que yo voy a hablar de todo el proceso como se consignó este cheque y hasta dónde llegó. El señor ministro de Justicia se encontraba acorralado frente a las pruebas que presentó mi compañero de Cámara, Jairo Ortega Ramírez. Yo habría podido afirmar cualquier cosa para justificar la existencia del cheque. Habría podido decir que lo había recibido como pago de honorarios profesionales o por cualquier otro negocio. La verdad es que lo que he expresado desde mi declaración de la semana pasada. Se trata de una simple compraventa del doctor Roberto Bahamón en un negocio en el cual tenía participación mi familia. Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Segundo, le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques personales del señor Evaristo Porras. Tercero, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Cuarto, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. También le mintió al país cuando le dijo, cuando sacó la carta del señor Bahamón, donde es una carta ingenua, es una carta débil en argumentos, un cheque girado por $1 millón y uno no tiene conocimiento que se gira a nombre de uno, es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines, para luego continuar con otras personalidades del país con el propósito de derrumbar moralmente a la nación. Con conocimiento de causa se ha hecho lo que hemos hecho y estamos listos a afrontar lo que sea. Encuentro frente a una violación a la ley de la cual he sido víctima. Pero el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, publicó una nota en la cual aparecía Escobar junto con su primo y otros 4 narcos cuando los agarraron con 39 libras de coca y la visa de Estados Unidos que tanto se jactaba Escobar le fue anulada al día siguiente. Al poco tiempo después Escobar sería echado del Congreso y le despojaron su inmunidad parlamentaria y sin nada más que hacer en Bogotá regresó a Medellín donde volvió a la clandestinidad. Debido a la confusión que generó la salida a la luz pública del cheque por parte de Ortega, Galán cita a Lara a un comité de ética para establecer los orígenes del cheque, cosa que no agradó al ministro que su compañero de lucha no le creyera, y aquí es cuando se conoce realmente cómo Lara tenía las huevas bien puestas y en vez de doblegarse, lo que hizo fue iniciar una ofensiva contra el cartel de Medellín para limpiar su nombre. Prefería hacerse matar antes de que encochinaran su dignidad. De la mano del jefe de la policía antinarcóticos de la época, Jairo Ramírez, allanó el complejo coquero más grande que había existido en el mundo, Tranquilandia. Este laboratorio pertenecía a capos como el Mexicano, los hermanos Ochoa y Pablo Escobar, entre otros,
Gente muy poderosa que el ministro sabía pensarían en la venganza. Además de eso, el ministro se preocupó de sobremanera y alcanzó a decir que, si le llegaba la muerte, iba a ser por incautar la flotilla de aviones al servicio del narcotráfico que había en Tranquilandia, donde todos sabemos que encontraron un helicóptero que era parte de la familia del dictador Álvaro Uribe. Lara decía que los dueños de esos aviones eran gente sumamente poderosa y cada vez encontraba más nexos entre política y mafia. Por las graves denuncias que Lara recibió de su inminente asesinato, el presidente Belisario Betancourt le ofreció irse a Praga mientras bajaba la marea. Este aceptó y se destinó el 12 de mayo de 1984, la fecha de partida era solo cuestión de esperarse. Yo me mantendré protegido de todas maneras, porque pienso que de todas maneras van a tratar de cobrarme lo que he hecho para colocar a los criminales en su sitio. El 30 de abril de 1984 sonó el teléfono en la casa de Lara a las 5:30 de la mañana. Era el presidente, lo necesitaba urgente en el ministerio. Se fue directamente junto con su esposa y al mediodía se fue con ella a un cóctel. Luego se despidieron sin saber que iba a ser la última vez que lo harían. Lara se devolvió al ministerio y terminó de trabajar a las 7. Y salió. A eso de las 7:30 de la noche, cuando iba por la altura de la calle 127, dos jóvenes de una moto roja se acercan al Mercedes en el cual Lara se transporta, y el de la parte de atrás saca una ametralladora Ingram y le atina una ráfaga de disparos al ministro, que acaban directamente con su vida. 2 cuadras después se logra neutralizar a los sicarios. El que disparó fue dado de baja, y el otro, Pairón de Jesús, un joven que no había acabado segundo de bachillerato y tenía apenas 17 años, confesó que lo habían contratado por 2 millones de pesos para matar a un señor de un Mercedes que se había robado 4 kilos de coca en Bogotá. Y así fue como acabó la vida de un grande, que luchó contra las fuerzas que de pronto él mismo sabía que eran muy poderosas, pero nunca se arrodilló ni se dejó comprar, siempre luchó con honor y lamentablemente fue asesinado. Hoy en el 2020 no entiendo por qué la nueva generación piensa que el héroe de la historia es Pablo Escobar. Gracias a este macaco de Escobar, el país se nos iba a la guerra una vez más. Con la muerte de Lara inicia una de las guerras más sangrientas que ha habido en Colombia, que duró casi 10 años y que acabó con la vida de muchos hombres valientes. Esta guerra terminó con la muerte del orangután de Pablo Escobar, que murió como un cerdo en el techo de una casa en Medellín. Gracias a las investigaciones posteriores se supo que alias Pinina y el Chopo vinieron a Bogotá y se encargaron de la logística del golpe al ministro. Alquilaron unas habitaciones en la avenida 19 y en un parqueadero les entregaron el arma y 2 granadas a los asesinos para que cometieran el delito. En los lugares donde dormían mostraron identificaciones falsas, pero aún así la policía logró identificarlos. Según el libro de su hijo, el cual se entrevistó con un hombre que le decían Malévolo y que estaba en Nápoles el día del asesinato del ministro, Escobar estaba de amoríos con una reina de belleza y la madre de la reina en la hacienda, y cuando Malévolo oyó por las noticias que habían asesinado al ministro, bajó a encontrarse con Pablo muerto de miedo. Y este Pablo Escobar le dijo cínicamente: ¿vio Malévolo? Todos se lo achacan a uno. La muerte de Lara fue en vano, puesto que el país empezó a quebrar cada vez más desde ese punto, hasta el día de hoy que seguimos gobernados por corruptos y narcotraficantes. Este hombre nos muestra que sí se puede actuar con honestidad ante la gran corrupción que existe en el país y que solo se necesita un buen discurso y mucha valentía para pelear contra grandes mafias del poder que todo corrompe o elimina. Dato extra, quiero decir que Lara fue un humano ante todo y que como todos cometió errores, uno de los cuales fue que tuvo un hijo fuera del matrimonio con la secretaria del Partido Liberal en sus años de juventud, que se llamó Rodrigo Armando, y al parecer no se hizo cargo. Eso es el error que hizo, ¿no? La verdad no sé por qué razones Lara no se hizo cargo de su hijo, pero pues el hijo dice que fue porque tuvo problemas con la madre cuando este era niño. Lo que sí se sabe es que es igualito a su padre, que es médico y también ahora es político.